Buenas tardes para todos. Vamos a continuar con la audiencia referida en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo en este proceso radicado 17001 33301 2017 00259, demandante Luz Elvia Ordóñez, demandada la UGPP, medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. Dirige y preside la audiencia Carlos Mario Arango Hoyos, juez primero administrativo del circuito de Manizales. La audiencia fijada para el día de hoy, 3 de septiembre de 2019 a las 3 de la tarde, por auto dictado entre la audiencia llevada a cabo el 17 de julio pasado. Inicia pues cumplidamente este acto procesal. Damos el uso de la palabra a quienes se encuentran presentes para que registren su asistencia y nos indiquen el nombre y la condición procesal en la que actúan. Gracias, señor juez. Buenas tardes para usted y para los presentes. Como apoderado de la parte demandante actúa José Hernando Jiménez Mejía, cédula 10254824 y tarjeta profesional 49367 del Consejo Superior de la Judicatura. Y los acompañantes suyos. Mi nombre es Luz Elvia Ordóñez, mi número de cédula es 34-549-233. Vivo en la carrera 24-3120. Gracias. Buenas tardes, su señoría, para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Diego Alexander Nieto Salazar, identificado con el número de la cédula 16-72849 de la ciudad de Manizales, igualmente portador de la tarjeta profesional número 230.812 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP, parte demandada en este proceso. Gracias. Para esta fecha y hora está previsto la práctica de interrogatorio de parte, control de recaudo de prueba documental y control de el despacho comisario a los juzgados de Popayán. Iniciamos con el interrogatorio de parte. A la demandante entonces se le hacen las advertencias sobre que usted va a contestar, va a actuar en este proceso judicial, va a dar su declaración, el que en este tipo de actuaciones falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurre en las sanciones que se prevén en los códigos penales y de procedimiento penal. Usted debe contestar entonces con la verdad en lo que se le vaya a preguntar en esta audiencia. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Jura usted decir la verdad en la declaración que a continuación va a rendir? Gracias, mis pacientes. Doña Luz Elvia, a usted le van a hacer unas preguntas a continuación. Cuando el abogado le pregunte si es cierto, sí o no, alguna cosa, usted deberá contestar primero que todo si sí o no es cierto. Y si tiene alguna aclaración que hacer, la puede hacer posteriormente. Si alguna pregunta no la entiende, me pregunta a mí directamente. Bueno, tiene el uso de la palabra del apoderado de la UGPP. Gracias, su señoría. Doña Luz Elvia, pregunta número 1. Sírvase informarle al despacho qué actividades realiza o en qué labor se desempeña actualmente usted. Estilista. Pregunta número 2. Sírvase informarle al despacho cómo y bajo qué circunstancias conoció usted al señor Manael Narváez. Yo lo conocí a él, él trabajaba en Bienestar Familiar en Popayán. Yo me había separado del papá de mis hijas, entonces fui a ponerle demanda por alimentos y allá fue que lo conocí. Pregunta número 3. Sírvase informarle al despacho en qué residencia convivieron usted y el señor Manael Narváez. Descríbame la misma. En la carrera 24-3120 y en lo último fue en la carrera, en la calle 28, con carrera 23 y 22. ¿Y la descripción? ¿Cuántas habitaciones? Tenía dos habitaciones, tenía 3 habitaciones, una donde la Perdón, utilizaba. para precisar, usted me da 2 direcciones. Indícame esa descripción que va a hacer en este momento, ¿a qué dirección corresponde? A la de la carrera de la calle 28.
Bueno, Tenía una descríbala. pieza pequeñita, la de nosotros dos y la de mi hija, que ahí vivía pues, mi hija con el niño. Sí, y la otra, La otra tenía a la entrada donde yo tenía una peluquería pues pequeña porque apenas estaba empezando. Luego tenía la habitación donde dormíamos él y yo. Luego estaba una pieza para dormían mis dos hijas. Y luego había otra, pero esa la utilizábamos cuando de pronto venía mi familia de Popayán. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la enfermedad de que murió el señor Manael Narváez? El primero fue lo que estaba interdicto. Luego pues ya fue lo que como los bronquios, los pulmones, porque ya tenía pipa de oxígeno. Pregunta número 5. ¿Quién sufragó los gastos del hogar conformado entre usted y el señor Manael Narváez? Más que todo él. Pregunta número 6. ¿Cómo era la relación de pareja entre usted y el señor Narváez y cómo lo presentaba él ante la sociedad? Mi esposa, pues él era muy cariñoso, me trataba lucerito, mi hija, era muy respetuoso con mis hijas, era una persona tan confiable que yo podía salir a hacer alguna vuelta y podía dejarlo a él con ellas. Sí, como toda pareja, normal. Pregunta número 7. ¿Cómo era el día a día entre usted y el señor Manael Narváez? El día a día, pues yo me levantaba primero que él porque tenía pues a veces más oficio que hacer y pues él, como él no, pues él como estaba pensionado y pues él le gustaba ver mucho televisión, le gustaba mucho leer y se quedaba leyendo. Y después pues yo sí me levantaba a hacer oficio y como a veces, pues como le digo, yo tenía la peluquería en la casa, a veces me tocaban desde muy temprano, entonces como no tenía muchas clientas y si me tocaban a las 6 de la mañana, pues yo me levantaba a atender y él a veces se levantaba, me decía yo le voy a cuando menos pensaba, yo pues me olía desayuno, yo le dije, ay no, qué pena, usted se puso a hacerme desayuno, es que no estamos para servirnos, usted sabe que yo la quiero mucho y en la casa pues si uno puede ayudar hay que colaborar, así. Íbamos al supermercado juntos, a veces él iba solo a la tienda y así, o íbamos a paseo, los domingos siempre salíamos las niñas y él y yo. ¿Cuál fue la fecha? Pregunta número 8. ¿Cuál fue la fecha exacta del fallecimiento del señor Manael? Él murió el 9 de noviembre del 2014. Pregunta número 9. Sírvase informarle al despacho las fechas exactas de convivencia entre usted y el señor Manael Narváez. Exactas. A ver, yo con él viví desde el 2000, 2003, 2000, pero a ver, como desde 2002 ¿Y hasta qué fecha? hasta el 2011, espera, 2011 que nosotros le celebramos el cumpleaños a mi niña, que fue el 11 de noviembre, él se fue como el 12 o 13 y ya esa fue la última vez que él estuvo acá conmigo, porque se fue a vender una casa y allá ya se enfermó y lo declararon interdicto y yo, bueno, ¿y él por qué no me llama? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le habían quitado el celular y todo. Yo mandé un amigo para que me hiciera el favor y me averiguara, porque no, de allá no querían ni a mi familia ni a mí. Entonces él fue y averiguó, tocaba valernos pues de decir que eran amigos, pues para que, pues sí, eran amigos los de allá, para que preguntaran por él, iban y preguntaban y entonces
que sí, que a mí me tocó conseguirme uno que trabajaba con él para decirle que fuera y preguntara por él, y entonces ya él me daba información, que no, que estaba muy enfermo, que estaba con pipa de oxígeno, y que y yo le dije, pero no, usted no llevó el celular y no, para poder hablar con él. Dijo, entonces no, la hija estaba ahí, no me dejó no me dejó pasarle el celular, y él tampoco tiene celular. Y no, pero él está muy perdido, Luz, él casi ni me reconoce. Hablaba un ratico y después ya no sabía ni con quién estaba hablando. Y eso fue ya lo último. Entonces yo después ya empecé pues a ir a ver si me dejaban verlo, y nada, hasta que me aconsejaron que podía ir a la comisaría. Yo fui allá, las citaron a ellas, y sí, eso, yo estaba allá afuera y ellas las tenían por allá adentro hablando, y cuando fueron saliendo, entonces yo dije, ve, y no hicieron que hablaran conmigo para conciliar, pues para poder ir. Pues yo pensé que de allá me asignaban como a alguien para poder ir, porque yo sola pues no podía ir allá, porque ya lo había intentado muchas veces y no podía. Entonces yo le dije al señor que nos recibió, pues el que nos iba a hacer la conciliación, yo le dije, ay, pero ellas, ¿por qué no quisieron hablar conmigo? Dijo, y yo le dije, ¿qué dijeron? Dijo, no, ellas no quieren hablar con usted y ellas no quieren saber nada de usted, que lo deje acá, que ellas van a velar por él, porque es que no, que usted no tiene nada que hacer con él. Yo le dije, no, pero es que yo soy la esposa de él. Entonces dijo, yo no sé, yo no puedo hacer nada más, ellas no quieren hablar con usted, no lo quieren dejar ver. Y ahí fue, y yo ya no pude tener más. Entonces cuando yo quería medio saber de él, yo le decía a mi hermana, Gladys, vaya y pregunte al frente en la tienda, que ahí le dan razón. Entonces yo ya la llamaba y le decía a Gladys, entonces al fin, ¿qué dijeron? No, que a veces lo sacan en las sillas de ruedas y con la pipa de oxígeno, ahí como tenía un antejardincito, entonces que ahí lo sacaban a calorear. Y a veces cuando yo iba me quedaba en la tienda a ver si de pronto lo veía. Yo decía, ay, así sea con un policía, yo me acerco y le hablo a ver si me reconoce, o bueno, o por lo menos ir y medio pues a verlo, ¿cierto? Porque una persona que uno pues quiere tanto la llega a extrañar mucho. Entonces fui y entonces ya la última llamada que le hice a mi hermana, yo dijo, Luz, te tengo una mala noticia. Yo le dije, ¿qué? Dijo, Manael falleció. Yo le dije, ¿cómo? Y yo hasta un sueño tuve, ese día como que se despidió de mí, esa noche. Entonces yo le dije, Ángela, y yo sí sentí una cosa rara anoche, yo creo que él vino y se despidió de mí. Entonces yo le dije, no, Gladys, yo voy a ir. Dijo, pero él ya falleció y ya lo enterraron, hace 15 días lo enterraron. Yo le dije, pues tan raro, yo anoche sí sentí una cosa rara y yo he tenido como pesadillas. Entonces dijo, sí, pues usted verá, si quiere viene, pero él ya no está. Entonces yo fui y ya le averigüé al señor de la tienda, dijo, sí, él ya murió, y eso, y así fue. Pregunta número 10. ¿Quién sufragó los gastos funerarios del señor Manael? Allá la familia de él. Pregunta número 11. ¿En dónde y en qué lugar murió el señor Manael? Allá en el hospital. ¿En el hospital de dónde? San José, de Popayán. Pregunta número 12. ¿Usted asistió a las honras fúnebres del señor Manael? No, porque me di cuenta muy tarde, si no se hubiera ido. Usted, sépase informarle al despacho. Pregunta número 13. Si usted era beneficiaria en salud por parte del señor Manael Narváez, en caso afirmativo, las fechas exactas de la misma. Yo estuve afiliada en el 2007 en Cajanal, y luego me pasó a Comeva, pero no es exactamente la fecha, hasta el 2012 que la hija me retiró. Pregunta número 14.
¿Qué pasó durante los últimos 5 años de vida del señor Manael Narváez, es decir, entre los años 2009 y 2014? 2009 y 2014, pues que hasta el 2011 estuve con él y luego pues ya le tocó viajar porque él viajaba siempre a cobrar el sueldo y, y a ver la familia y a ver una casa que tenía allá que luego la fue a vender y ya no pudo venderla. Pregunta número 15. ¿Cómo era la relación entre usted y los hijos del señor Manael Narváez? Mala por parte de ellos. Pregunta número 16. ¿Por qué razón los hijos del señor Manael Narváez se lo llevaron para Popayán? No, ellos no lo llevaron. Él se fue a vender una casa, como de costumbre iba a Manizales por el sueldo y por el y a visitar la familia, y esa vez se fue a vender la casa y se enfermó ya de tal manera que ya lo declararon interdicto y ya quedó allá. Ya la hija Mirella se hizo tutora de él y ya no lo dejó venir para acá y ella ya pues siguió siéndose como la responsable de él, y ella era la que más que todo que no me dejaba verlo. Pregunta número 17. ¿Por qué razón fue declarado interdicto el señor Manael? Porque él ya empezó como a olvidársele cosas. Pregunta número 18. ¿Qué pasó con su relación con el señor Manael Narváez después de que fue llevado a Popayán en el año 2011? No, ya no pude seguir hablando con él, le quitaron el teléfono y no me dejaban entrar a verlo. Inclusive yo le mandaba cosas así con amigos de él y con el esposo de la que me cuidaba las niñas en Popayán cuando estaban pequeñitas, y es que lo hicieron de entrar, le hicieron jugo de lo que yo le había mandado, de unas frutas, es que dijo, vea, bien pueda, tome, y es que él se lo tomó, y es que después de que se acabó de tomar dijo, no, es que a nosotros nos da miedo que esa señora le mande cosas, que de pronto le mande cosas, que de pronto lo envenene. Imagínense, tenían una mente muy retorcida. Entonces... Pregunta número 19. ¿Por qué razón, si usted y el señor Manael Narváez eran una pareja, cómo es posible que se separaran durante el lapso 2011 al 2014? Por la interdicción, por la enfermedad de él, no por voluntad de él. Pregunta número 20. ¿Por qué razón el señor Manael Narváez y usted nunca formalizaron su unión? Él sí quería siempre que la formalizáramos, pero yo le decía que tan bueno en Popayán para que fuera ¿cómo es que se llama eso? La madrina, mi hermana. Y entonces a mí me hacía falta la fe de bautismo y él le dio 100.000 pesos a ella para que me la fuera a traer de por allá de Leiva, Nariño, de donde soy yo. Entonces ese día viajamos, bueno, ya fuimos a casarnos allá. Y él en una ida, él fue primero donde la familia de él y él como que todo les contaba que se iba a casar conmigo, y en un momento, no sé en qué momento, él descuidó una mochila que tenía los papeles de él. Cuando él salió y no tenía ni celular ni cédula, no tenía nada de papeles, no nos pudimos casar esa vez en Popayán. Pero ese era el deseo de él y mío también. Y aquí tengo las constancias de los últimos meses que yo viajé a Popayán. Es que cuando vendió una casa, la primera casa que era pues de la esposa, él me envió 5 millones y aquí tengo el recibo. Y entonces ellas, por eso fue que inclusive me pusieron un denuncio, dizque porque yo estaba como abusando de él, no sé qué, y que yo no tenía nada con él. Eso se fue a indagatoria, yo no sé cómo se llama eso, en el comando de ahí de la policía, y todo salió a mi favor, que las cosas no eran así como ellas estaban diciendo. Supuestamente él me dio toda la plata a mí de esa casa que la vendió en 60 millones, y él solamente me dio 5 porque estábamos pagando una casa en Bosques del Norte. Esa casa, y él me decía siempre, no,
esa casa hay que venderla allá porque para que las niñas crezcan allá no es, no es bueno ese sitio. ¿Y qué? Y entonces después, sí, eso se vendió, pero la vendimos muy barata, nomás en 15 millones, porque eso la entregaban, eran esas casas de obra de interés social muy pequeñas, y allá uno, ya último se puso que uno decía, me lleva a Bosques del Norte, y nos hacían bajar los de los taxis, no, yo por allá no voy. Entonces él dijo, no, eso hay que mirar a ver si compramos por otro lado. Y entonces que dijeron, no, él viene a vender la casa, se va a volver a ir a gastarse la plata con ella. Pero la verdad es que de esa casa primera que vendió, aquí tengo el recibo cuando él consignó los 5 millones allá en Popayán. Doña Elvia, en este proceso se decretaron unas pruebas para que usted las aportara, puede ser en esta audiencia si las tiene ahí de una vez, relativa con fotografías o videograbaciones que tenga usted y que no haya aportado todavía a la actuación, en las que aparezca usted con el señor Manael durante los últimos 5 años. Sírvase a aportarlas si las tiene a disposición. Estas. Permítamelas. Cuando se graduó mi hija de enfermería, teníamos un video en una camarita que el CD era así pequeñito. El CD era pequeñito y como la amiga grabó ahí, o sea, a ella se le robaron la cámara y yo le dije a ella, ay, yo necesito esas pruebas. ¿Y cómo le parece que ella me dijo, no, pues a mí se me robaron esas? ¿Esas fotos son de qué ocasión y cuándo fueron tomadas? Estas que nos entregó aquí. Esas fotos fue con los 50 de mi hermana y los 15 de mi sobrina. ¿En qué años fue eso? Mi sobrina tiene 27 años, o sea que hay que hacer el... y mi hermana tiene 60. O sea, esto es de hace 10 años, es decir, en el año 2009. Y la foto con su sobrina tiene 25 años hoy, o sea, fue hace 15 años, año 2004. Aquí tengo también una constancia cuando yo lo llevé, que se enfermó, que fue el 2010. Que eso es, usted nos dijo que tenía también un recibo de una consignación, unos documentos relacionados con una consignación, que dijo tenerlos ahí. ¿Los puede aportar para este proceso? Ah, claro. ¿O qué otra documentación tiene que apoye las respuestas que usted ha dado en esta audiencia? Los últimos del 2014, no sé, los que me perdieron. Los que tenga, bien pueda. Y estos son los recibos que cuando llegaba allá yo no me consignaba. Pero vea, estos, de pronto pues podrá tener alguna utilidad porque algo se logra leer. Aquí hay algunos que no tienen nada legible, yo se los devuelvo a usted porque pues no prestan ninguna utilidad. Este sí se ve un poquito. Este se lo regalo. Este, si resulta algo legible, los anexamos. Y estos recibos son de... Cuando él llegaba allá y me consignaba. Bueno, usted deja todos estos recibos para anexarlo al expediente. Si los llega a requerir el abogado, podrá hacer la solicitud de desglose. Entonces, el despacho deja constancia que la parte anexa 3, 4, 5, 6, 7, 8 recibos de transporte, luego se analizarán obviamente qué fechas y transporte a qué ciudades, y anexa
21 recibos, comprobantes de consignación, también se anexan al acta de la presente declaración, junto con las fotografías, se incorporan al expediente y al acta de la audiencia y quedan entrelazadas a la UGPP para que hagan el pronunciamiento. Y esto es cuando en el 2010 que se enfermó que yo lo llevé a la clínica Versalles. Bueno, también se incorpora al acta de la audiencia. Cualquier otro documento que tenga disponible ahí relacionado con los últimos 5 años o con mejor, con la declaración que usted acaba de rendir, lo puede anexar en este momento y que su abogado considere que se incorpora también todos estos. Y ese fue cuando yo pedí allá que porque me habían desafiliado, pero no me mandaron esta hoja. Las fotografías se anexan como prueba que había sido decretada, los demás documentos se anexan como prueba aportada por la parte demandante en la declaración y como respaldo de los dichos vertidos en la misma. Así se incorporarán al expediente y serán valorados de acuerdo con la ritualidad que para el efecto determina el Código General del Proceso. De esta manera se da entonces por agotada la práctica del interrogatorio de parte y procede el juzgado con el control del recaudo de la demás prueba decretada en el proceso. Se recuerda entonces que se habían decretado otras pruebas comisionando a la Comisaría de Familia y al juzgado, a los juzgados administrativos del circuito de Popayán. Preguntamos a los apoderados de las partes nos indiquen qué conocimiento tienen acerca de los despachos comisorios y de los oficios que se remitieron. Tiene el uso de la palabra inicialmente el apoderado de la demandante. Gracias, señor juez. En efecto, pues nosotros recibimos 2 comunicaciones, una dirigida a la Comisaría de Familia de Popayán, quienes han dado respuesta al despacho, pero será necesario insistir e ir con la otra información que se tiene, efectos de que podamos obtener todos los trámites que ya hayan adelantado allí en torno al requerimiento que hizo doña Lucelvia cuando solicitó a instancias de la Comisaría de Familia una conciliación con las hijas del señor Manael a efectos de poder visitar a su compañero. Asimismo, señor juez, entonces le solicitamos respetuosamente pues volver a requerir remitiendo uno de la prueba documental que se aportó, principalmente esta comunicación que obra en el expediente, donde el 13 de febrero del 2012, expediente 173 del 2012, la señora Lucelvia pues solicitó la comparecencia de la señora Ana Mireya Narváez y Lucy Narváez, hija de don Manael Narváez, para efectos de poder lograr una conciliación y poder visitar y poder ver a su compañero permanente. Entonces la idea es requerir nuevamente a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Gobierno de la Comisaría, anexando copia de este documento a efectos de dar un poco respuesta a lo que ellos plantean, en el sentido de que hay que orientarlos un poco para poder obtener un resultado concreto. Y frente a la segunda la comunicación, en efecto, se remitió al juzgado segundo del circuito Familia de Popayán. Al consultar en Siglo XXI aparece que efectivamente el 5 de agosto del 2019 reciben el memorial, lo agregan al despacho,
dice solicitud copia del proceso Juzgado Primero Administrativo Manizales, fecha de registro 9 de agosto del 2019, pero no hemos obtenido respuesta. Por lo menos al juzgado no ha llegado absolutamente nada a efectos de solicitarle respectuosamente al señor juez poder requerir nuevamente al juzgado a efectos de poder obtener copia de estos documentos, y si es necesario he coordinado con Luz Elvia para que una de sus hermanas que vive en Popayán pues pueda personalmente llevar el oficio al juzgado y tramitarlo a efectos de que si es necesario pues obtener o pagar las copias para efectos de poder obtener respuesta y que pueda obrar como prueba en todo este proceso. Permite, doctor, el documento que se habrá de anexar entonces al oficio, porque el despacho deja constancia que efectivamente a folio 209 aparece comunicación remitida por la Alcaldía de Popayán, Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, con destino a este proceso en respuesta al oficio 2019 113-03-16-772 del 5 de agosto de 2019, en el que indican que con el fin de atender la petición en el asunto de la referencia, solicitan se aporten nuevos datos con el fin de ubicarlo de expediente. Entonces, el despacho primero requerirá nuevamente a la Comisaría de Familia de Popayán, pero anexará la documentación puntual que determine el apoderado de la parte actora para orientar al despacho destinatario de la prueba para poder emitir los documentos que se requieren con destino a este proceso. Aquí está el documento con copia cotejada. Es este documento que yo lo hago llegar al despacho para efectos de remitirlo con la nueva comunicación, que obra aquí como prueba del proceso. Sí, el documento obra aquí en el expediente, pero requeriríamos puntualmente identificar cuál es la documentación que se va a informar a la Comisaría de Familia. Si es solamente este que obra folio 29 o algún otro documento con el que se oriente para la obtención de la prueba. Para la práctica de la prueba, entonces, el despacho va a emitir el oficio, nuevamente requiriendo al comisario de familia, y lo dejará a disposición de la parte interesada de la prueba para que anexe la documentación o información mediante memorial pertinente para que la comisaría pueda dar una respuesta más concreta y se tramite la respuesta al oficio. Correcto, señor juez. Bueno. Con respecto al despacho comisorio, a las pruebas requeridas en el juzgado respectivo, pues al inicio de la audiencia el apoderado de la parte actora exhibió al juzgado una impresión del aplicativo Justicia 21, donde da cuenta de la radicación que ha indicado en esta audiencia. Se requiere entonces al apoderado de la parte actora para que preste la colaboración a través de la parte demandante o por los medios que a bien tenga, para que el juzgado destinatario también de la prueba la remita con destino a este proceso a la mayor brevedad posible, para recaudarla en la fecha que más adelante se va a indicar para continuar con esta audiencia de pruebas. Y preguntamos al apoderado de la accionada por el conocimiento que tiene acerca del despacho comisorio para la práctica de prueba testimonial. Sí, su señoría. Inicialmente teníamos una serie de percances, sufrimos una serie de percances con el despacho comisorio, porque nos daban unas direcciones y unos teléfonos de los cuales inmediatamente nos comunicamos y no pudimos obtener respuesta dentro de los primeros días. Sin embargo, se hizo una solicitud al apoderado externo de Popayán, de la UGPP, con el fin de que nos colaborara con el despacho comisorio, y el cual fue radicado, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte del despacho, por parte del juzgado de la ciudad de Popayán. Estamos entonces a la espera de esa respuesta. Bueno, así las cosas, entonces el despacho deberá reprogramar fecha para la audiencia de pruebas en este proceso, en la cual se verificará el recaudo de la prueba testimonial a través de comisionado por cualquiera de los mecanismos que se han autorizado,
y para el control del recaudo de la prueba documental. Al efecto, entonces, se fija el día, entonces se fija el día 14 de octubre de 2019 a las 4:30 de la tarde para la práctica de la audiencia de pruebas, fecha en la cual se controlará el recaudo de la prueba documental a obtener de parte de la Comisaría de Familia y del juzgado respectivo. En esa misma fecha, si el juzgado comisionado para la práctica de la prueba testimonial ubica el apoyo logístico para el efecto, se practicará por este mismo despacho judicial comitente la prueba testimonial. De no ser así, se controlará el recaudo y remisión del despacho comisorio de la prueba testimonial por parte del juzgado respectivo de la ciudad de Popayán. Estas decisiones en materia probatoria, así como las demás que se han adoptado en esta audiencia, quedan notificadas en estrados al tenor de lo dispuesto por el artículo 202 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, se da por terminada esta audiencia siendo las 3 de la tarde 35 minutos. Se firmará el acta por quienes en ella hemos intervenido, dejando constancia que de toda la actuación quedó grabación en audio y video. Se recuerda que se anexan los documentos aportados por la demandante con destino a este expediente para los fines que le estimen legales las partes.